Hola y bienvenidos a un nuevo módulo en el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los factores de riesgo. Los temas que vamos a tratar es: ¿qué es un factor de riesgo? ¿Cuáles son los tipos de lesiones que pueden generar? ¿Cuáles son los tipos de factores de riesgo a los que nos podemos exponer? ¿Y cuáles son los posibles efectos que ellos pueden traer, tanto para nosotros como trabajadores, como para la empresa y el entorno en general? Recuerda que al final de la capacitación vamos a tener una evaluación, por eso es supremamente importante que estés atento y concentrado en cada momento. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Para diseñar el programa de salud ocupacional, la empresa debe realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo y los efectos que éstas tienen sobre la salud de las personas, los bienes, los materiales y la productividad como tal de la compañía. Las condiciones se refieren a las características de la organización en cuanto al ambiente, la tarea, los instrumentos y los materiales que están presentes durante la ejecución de cada una de las labores. Esas condiciones están clasificadas como estos factores de riesgo a los cuales estamos hablando y pueden ser físicas, químicas, biológicas. Más adelante vamos a estar viendo cada uno de los tipos que se puede presentar. Entonces, por ello es supremamente importante el diagnóstico de dichas condiciones, que en un siguiente módulo vamos a estar profundizando acerca de cómo se realiza y cuál es la metodología quizás más adecuada o más común en el uso de dicho diagnóstico, y sobre eso poder conocer qué medidas tomar para la prevención de la materialización de dichos riesgos. Entonces, un factor de riesgo o la materialización del factor de riesgo más bien puede ocasionar distintos tipos de lesiones. Unas que son las lesiones traumáticas, que se asocian directamente con el accidente de trabajo y se producen de manera súbita e inmediata. Y otras que son las lesiones no traumáticas, que se asocian con la enfermedad laboral y se generan lentamente. Por ejemplo, en cuanto a una lesión traumática que se produce de manera súbita, tenemos asociados los riesgos de seguridad, como los mecánicos, los eléctricos, el contacto con productos en cuanto a riesgo físico, los sobreesfuerzos si hablamos directamente de un riesgo biomecánico o ergonómico. Ahora, en cuanto a las lesiones no traumáticas, tenemos asociados los riesgos físicos como el ruido, el calor, las radiaciones, las inhalaciones de polvo, que van quizás con una continua exposición poniendo en riesgo la vida o la salud de la persona. ¿Cuáles son los tipos de factores de riesgo a los cuales nos exponemos? Tenemos los físicos, los químicos, los biomecánicos, biológicos, psicosociales, condiciones de seguridad. Acá estamos mencionando algunos y los estamos tomando como base en la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45. Sin embargo, esto no significa que sean los únicos a los cuales podemos llegar a estar expuestos. Sin embargo, sí son los más comunes. Pues bien, un riesgo físico son aquellos factores ambientales de naturaleza física que, al ser percibidos por las personas, pueden provocar efectos adversos en la salud, de acuerdo a la intensidad, al grado de exposición y a la concentración de los mismos. Por ejemplo, el ruido, las temperaturas extremas, las radiaciones ionizantes, la iluminación inadecuada, las vibraciones, las presiones anormales. Si nosotros trabajamos en un ambiente que posee poca iluminación, quizás el trabajar 20 minutos o media hora no nos vaya a generar un efecto tan adverso como sí lo implicaría el hecho de trabajar 7 días a la semana, 4 semanas y 12 meses al año allí en ese entorno. Entonces, por ello es supremamente importante siempre la evaluación y la toma de medidas con respecto a esas condiciones que puedan llegar a afectar directamente la salud del trabajador. Ahora tenemos el riesgo químico, que se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, el manejo, el transporte, el almacenamiento, puedan entrar en contacto con el organismo, de 4 formas: inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según sea su concentración y tiempo de exposición.
Entonces, el contacto con estos productos químicos puede generar irritaciones en la piel, puede generar intoxicaciones, puede generar desmayos. Es supremamente importante siempre manejar los elementos de protección personal cuando se están trabajando con este tipo de sustancias. Ahora tenemos un riesgo biomecánico, que son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas, herramientas, que por peso, tamaño, forma, pueden generar o producir fatiga física o lesiones en el cuerpo humano, ya sea por sobreesfuerzos, por las posturas inadecuadas, por la presión como tal que se genera en el desarrollo de la actividad. Entonces tenemos de ejemplo los sobreesfuerzos, los movimientos repetitivos, las posturas estáticas de una articulación y sobre todo cuando tenemos posturas prolongadas de forma inadecuada. Entonces por ello surgen siempre la realización o la necesidad de la ejecución de pausas activas, la necesidad de ejecutar o de tener siempre una postura correcta cuando estamos trabajando para el caso de aquellos que trabajamos en oficina, para el caso de aquellos que trabajan como conductores es supremamente importante siempre llevar una postura adecuada, puesto que de lo contrario se pueden generar problemas de columna, lesiones en las manos cuando se trabaja en oficina con el síndrome del túnel del carpo, etcétera. Ahora tenemos el riesgo biológico, que se refiere a un grupo de microorganismos o características patógenas y a aquellos residuos que por sus características físico-químicas puedan ser tóxicos para las personas. Entonces acá un riesgo puede ser el contacto con los líquidos corporales contaminados, la inhalación de microorganismos, el contacto con macroorganismos, una picadura de serpiente, una picadura de un roedor, de un canino, etcétera. Ahorita en estos tiempos estamos viviendo una situación atípica en la cual uno de los riesgos más importantes o más comunes y que tiene la alerta a todo el país y al mundo en general es el riesgo biológico por el COVID. Entonces es supremamente importante que cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de dicho virus. Tenemos a su vez el riesgo psicosocial, que se puede presentar de dos maneras, como condiciones organizativas, entonces acá estaríamos hablando directamente de los altos ritmos de trabajo, de la supervisión estricta, de la monotonía en la tarea, de los conflictos interpersonales, y se refiere puntualmente a estas condiciones organizativas a la relación entre las condiciones del trabajo y las necesidades, valores y expectativas del trabajador. Eso puede generar agresividad, ansiedad, insatisfacción en su labor. Y también tenemos las condiciones humanas, que son todos aquellos factores que tienen que ver con los hábitos o conductas inseguras, así como la vulnerabilidad individual y propia del trabajador. Entonces acá tenemos la limpieza o la lubricación de una máquina en movimiento, omitir el uso del equipo de protección personal, trabajar a una velocidad insegura. Entonces acá son ya las acciones inseguras que realiza el trabajador, quizás por no dimensionar el riesgo que se podría materializar en cualquier momento en la ejecución de dicha actividad. Ahora también tenemos un riesgo que son las condiciones de seguridad y se subdivide en varios ítems. En primer lugar tenemos el mecánico y este hace referencia a los objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento pueden entrar en contacto y generar atrapamientos, golpes y provocar pues lesiones que podrían ser en algunos casos leves o en otros casos graves en el trabajador. Entonces acá por ejemplo puede haber la caída de alturas, la proyección de partículas, el atrapamiento en una máquina, en muchas ocasiones puede generar lesiones en las manos, etcétera. Tenemos también los riesgos eléctricos que hacen referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, instalaciones y que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones de acuerdo a la intensidad y al tiempo de contacto que en el peor de los casos podría incluso llegar a causar la muerte. Tenemos el contacto indirecto con las máquinas y equipos, el contacto directo con controles y sistemas eléctricos, la electricidad estática, explosivos, movimientos involuntarios de la persona debido a descargas estáticas, entre otros. Y por último tenemos el riesgo público, que hace referencia a aquellas circunstancias de orden público o de tránsito externas a la empresa a las cuales se ve expuesto el trabajador por las características propias de su oficio. Entonces acá es supremamente importante
tener presente que existen personas imprudentes en las vías, que existe la delincuencia, que existe el desorden público, es un riesgo al cual estamos expuestos y al cual debemos ejercer medidas de control. Vamos a ver ahora cómo se relacionan los factores de riesgo con las posibles consecuencias que puedan acarrear. Por ejemplo, el contacto o la inhalación de sustancias químicas está directamente relacionado con lesiones en la piel, con intoxicaciones agudas crónicas, con neumoconiosis, con irritación de las vías aéreas superiores. El ruido se puede relacionar directamente con la sordera. Las condiciones organizativas, que acá estamos hablando del riesgo psicosocial, pueden generar estrés, desmotivación. El riesgo eléctrico, el contacto con la corriente puede generar quemaduras, el shock, incluso la muerte, así como por ejemplo el contacto de inhalación con microorganismos patógenos puede generar infecciones, puede generar reacciones alérgicas, puede generar enfermedades infectocontagiosas. Pero no solo debemos centrarnos en la consecuencia tangible que afecta directamente al trabajador. También tenemos que contemplar que la materialización de los riesgos puede acarrear efectos directamente a la compañía. Entonces, por ejemplo, se puede presentar la pérdida temporal de la producción, la pérdida de materiales o daños en la maquinaria, el descenso en el rendimiento de los trabajadores, los costos de la contratación, inducción y el entrenamiento de los trabajadores suplentes, el tiempo que se pierde por el personal, la pérdida de la credibilidad comercial y el crédito, el tiempo invertido en la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces es supremamente importante y hacemos un llamado nuevamente a dimensionar la importancia que cumplimos nosotros en el buen funcionamiento de la compañía y lo relevante que es el buen uso y el seguimiento de los protocolos de seguridad, hablando directamente de los elementos de protección personal, de seguir adecuadamente los instructivos y los protocolos, del autocuidado, del reporte de condiciones inseguras, etcétera, etcétera. Ahora los invitamos a realizar la evaluación y nos vemos en el siguiente módulo donde estaremos abordando la metodología para identificar estos riesgos, para evaluar qué posibles consecuencias puede tener y para tomar acciones de mejora que busquen mitigar la materialización de dichos riesgos y la posible ocurrencia o generación de un accidente o una enfermedad en los trabajadores.